Es muy importante lo que dialogaba yo con el maestro Jorge Carmona mientras estábamos en la pausa, porque como él lo dejó establecido para ustedes, las jurisprudencias obligan, igual que las contradicciones de tesis, y ahora él seguramente nos va a ilustrar a ustedes y a quien les habla sobre qué es una jurisprudencia, cuándo esta se torna obligatoria, y lo mismo la contradicción de tesis, sobre todo porque han variado el número de ellas, ¿no? Y hoy es diferente a lo que se conocía en la tradición. Pues nosotros tenemos desde la segunda mitad del siglo XIX un sistema de precedentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un precedente? Que una vez que cierto órgano judicial ha decidido una cuestión, establece ya un criterio que debe ser seguido por otros órganos jurisdiccionales, sobre todo que le siguen en grado inferior. En este caso, sobre todo la Suprema Corte, cuando toma una decisión y de esa decisión deriva un criterio, cuando se cumplen ciertos requisitos, este criterio no es optativo, sino es vinculante y tiene una fuerza muy similar a la de una norma jurídica de una ley, porque es la interpretación nada más y nada menos que del intérprete oficial y último del orden jurídico mexicano. Entonces, si la Corte, en el caso específico que te ponía yo, de este amparo de estas dos personas del mismo sexo de Morelos, le ordena a Morelos que los inscriba, que los registre, que los reconozca como matrimonio, ¿eso vale para todo el país o tiene una fuerza obligatoria solo para Morelos y para esa pareja? Porque no es jurisprudencia, ¿no? Sí, bueno, ahí depende. Para que la jurisprudencia se torne en un criterio vinculante de cumplimiento obligatorio, tienen que cumplir ciertos requisitos. Que sea reiterada en 5 casos. ¿No se redujo a 3? No. No, en estos casos, o sea, existe todavía la reiteración de los 5. Hay en otras jurisdicciones otros requisitos, pero vamos a ponerlo en términos para que entienda el público, que sea un criterio reiterado y que además esas decisiones hayan sido aprobadas por un número de votos. En el caso de la Corte en pleno, por ejemplo, pues serán 8 votos, que es la mayoría calificada reconocida. O también puede derivar el criterio de criterios de tribunales, digamos, de otros grados inferiores que estén contradiciéndose. Es decir, un tribunal dice blanco y otro dice negro. Entonces viene la Suprema Corte a resolver esa cuestión para decir el criterio adecuado es el blanco, es el negro o algún otro criterio que determine. Esas decisiones se convierten en vinculantes. Si la de Morelos es una decisión, vamos a llamarlo así, única, aislada, tendrán que esperar a que se reitere en otros casos similares hasta cumplir los requisitos y convertirse en vinculante. Una vez que lo es, entonces ya puedo en todo el país utilizarlo como un argumento para que se revise si es compatible la normatividad o no con los derechos y los criterios. Que es tan importante lo que dices que vamos a traer a colación una afirmación de la ministra Olga Sánchez Cordero, cuando tuve el privilegio de hacer con ella un programa sobre la sociología jurídica, y que seguramente tú ya antes inclusive me habías hecho alguna sugerencia y la hemos dejado la idea en espera para hacerla una realidad, pero dentro de lo que afirmas, estaremos ya en el camino para que los juristas, los jueces, los maestros reflexionen sobre esto. Estaremos en el camino de que se está creando, o ya se creó, yo lo he seguido por intuición, pero que lo pudiéramos hacer con metodología, con sistemática, para lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos, que es finalmente que este país, y a nivel mundial, si fuera posible, por eso hemos hecho todos estos movimientos de los 17 congresos mundiales que hemos hecho de derecho familiar en diferentes partes del mundo, si podríamos
tener en México, para empezar, y a lo mejor podemos irnos a otros lugares, el derecho familiar jurisprudencial. Yo creo que con toda razón. Porque cada vez que resuelve la Corte, y como tú lo dices, o los colegiados, ya hay la contradicción, o hay las 5 sentencias en el mismo sentido, por el número que se requiera, etcétera, ahí hay, y ahora con la obligatoriedad de la jurisprudencia y de los derechos humanos, y lo que señala la reforma del 2011, ahí está la materia que escojas familiar, para hacerla obligatoria federal por la validez de las resoluciones de la Corte. Entonces podríamos hacer una obra, podríamos hacer un catálogo, podríamos hacer fascículos semejantes a los que saca la Suprema Corte en materia de alimentos, pero para darle carta de naturalización, mayoría de edad y trascendencia, así como ustedes, especialistas en derechos humanos, decirles, porque está presente, el derecho familiar jurisprudencial a nivel federal es una realidad. Y es bien sabido que las grandes reformas que ha tenido nuestro país, muchas de ellas son simplemente recopilaciones normativas de muchos criterios que ya había adelantado la Suprema Corte. Entonces yo creo que sí, el terreno está como para integrar y que se sume a un argumento más, pues de algo que usted ha defendido mucho, que es la autonomía del derecho familiar, y que yo utilice esos parámetros para señalar que los derechos humanos también son una rama con cierto grado de autonomía. Entonces, en efecto, yo creo que se va hacia allá con una cuestión adicional. Además de la jurisprudencia, ahora con la nueva ley de amparo, la Suprema Corte puede hacer una declaración general de inconstitucionalidad, también con una serie de requisitos, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Corte llegue a hacer una declaración general de inconstitucionalidad de un precepto o de una ley, eso vale para todos, ya no únicamente para el caso concreto. Invocado. Sí, y eso es uno de los nuevos contenidos de la nueva ley de amparo. O sea, yo desconozco esa materia, pero te preguntaría, ¿podríamos afirmar, quizá vamos a necesitar que nos acompañe el brillante jurista, compañero tuyo, Edgar Corzo Sosa, que la nueva ley de amparo, por quienes intervinieron en su elaboración, el maestro Fixamudio, por José Ramón Cosío, el propio ministro Lelo de la Rea, el señor presidente actual de la Corte, el maestro Silva Mesa, ¿qué porcentaje, por decir un número, podríamos decir que la nueva ley de amparo es jurisprudencia de la Corte? Bueno, no, yo sí diría que es un alto porcentaje, por supuesto. Sí, y si se me permitiera, tal vez sería de por lo menos de un 70%, por lo menos. Y hay figuras muy novedosas, etcétera, pero en 70% es recoger los avances, precisamente. Eso le asegura la larga vida a la ley de amparo. Pues esperemos que sí, porque también necesita y está en su periodo de adaptación para su eficacia. ¿Será posible ya al tiempo que tiene, que no es tanto, ya hacer las modificaciones? ¿Será necesario o esperar a que la Corte, el máximo órgano jurisdiccional o de control constitucional, se manifieste para hacerle reformas? Esta que decías tú, que esto ya vale erga omnes y que cualquiera lo puede invocar y el juez, sea su nivel que fuere, no lo acate, puede tener hasta una responsabilidad. Por supuesto, incluso ya hay un medio de impugnación en la ley de amparo. Vamos a suponer, la Corte reitera en 5 casos y llega a jurisprudencia de que un precepto es inconstitucional. De acuerdo con la ley se le envía al órgano jurisdiccional competente para que haga el cambio, para que adapte y remueva del ordenamiento o sustituya esa norma. Si no lo hace, con ciertos requisitos y tiempo, la Corte puede declarar la inconstitucionalidad, las reglas para hacer esto valer, pero quiere decir que ya cualquier persona en un juicio puede invocar esa cuestión como algo que deben acatar
los propios órganos jurisdiccionales. Es ineludible en ese caso y lleva responsabilidad si no se hace. Entonces, en ese caso, los límites al derecho familiar constitucional, al derecho familiar fundamental, ¿serían señalados por los jueces? De hecho, los jueces tienen esa labor de ir decantando, de ir especificando en orden a su eficacia, pues los derechos de la Constitución, de los tratados, ¿no? Habría que recordar que ahora el silogismo judicial, pues ya modificó una de sus premisas, que es la premisa normativa. Ahora los jueces no solo deben ver la norma inmediata del código, que antes así era, sino ahora deben ver la norma inmediata a la luz de la Constitución, los tratados y la jurisprudencia interna e internacional. Entonces es algo mucho más complicado, pero más importante para los derechos humanos. Entonces, algo que es conveniente traer a colación con la distinguida teleaudiencia es si los conflictos entre los derechos humanos de dos o más personas se pueden resolver con la decisión de un juez. Pues de hecho esa es la labor que les corresponde, pero la manera en que van a llevar esto a cabo cambiaron, digamos, a partir de las nuevas reglas que incorporó la reforma constitucional y otras reformas muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los jueces tienen que tomar en cuenta los derechos humanos. Si las normas que van a aplicar no se ajustan, deben interpretarlas a favor de los derechos humanos, deben respetar el famoso principio pro persona, o en su caso, llevar a cabo esto que llaman los juristas la ponderación, es decir, determinar de los derechos en conflicto, dadas las circunstancias del caso, a favor de qué derecho se debe decidir ese asunto en particular. Entonces tiene una labor no solo de respeto, sino de garantes de los derechos. Son la última frontera para determinar si los derechos humanos son o no eficaces antes de entrar, digamos, a una jurisdicción internacional como la que ahora también tenemos. Entonces el juez tiene un papel preponderante. El juez va a, incluidos obviamente los ministros, que en el más amplio sentido de la palabra son jueces. Están diciendo el derecho, están resolviendo las dudas, las controversias, ¿no? Entonces, lo hemos visto reiteradamente en estas resoluciones que va dando, sobre todo la primera sala, que siempre son muy atractivas en la materia de derecho familiar. Por alguna razón son las que más se conocen, son las que más popularidad tienen entre la población y son problemas humanos permanentes. En esa circunstancia, ¿cuál sería tu opinión, tu reflexión respecto a los límites jurídicos, dado que es el tema fundamental, cuando se ejercen estos derechos, deben estar en la ley o los jueces los pueden imponer? De hecho, los jueces son los quienes tienen que llevar a cabo este análisis sobre si en su momento la ley está haciendo una restricción legítima o es una reglamentación adecuada para el ejercicio de los derechos. La verdad es que la función del juez es primordial y quisiera yo traer a colación unas palabras del maestro Fixamudio, que señala atinadamente que el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, ¿no?, cargado mucho hacia el órgano legislativo, el siglo XX hacia la figura de los órganos ejecutivos o presidencial, y dice el maestro que el siglo XXI es el siglo de los jueces, porque hay una tendencia a todo el tipo de conflictos a someterlos a escrutinio judicial, ¿no?, incluso conflictos que antes estaban fuera de ese margen, pero la figura del juez, sobre todo en la aplicación de estos derechos tan cercanos, tan vitales como los de la familia, pues es digamos, fuera de toda duda, ¿no?
Esta reflexión del maestro Fix es muy importante porque yo la ubicaría en un ambiente más amplio que podría ser benéfico para el país. Igual puedo decir una barbaridad, pero no sería más adecuado, yo no sé si hay algún país que así se rija, Estados Unidos parecía que iba sobre eso, pero no, que sin metáforas el país fuera gobernado por jueces. Bueno, eso es una idea, más bien es un tabú. Hay una tendencia a que se reconozca la figura central de los jueces. Nomás déjame interrumpir. Sí. Estamos viviendo un hecho grave en Oaxaca. Ahí está el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo, están los vándalos, están los que ejercen sus derechos, están los que no respetan absolutamente nada. ¿Y los jueces? Los jueces podrían estar dictando el derecho y dictar esas normas les estaría dando a ellos la forma de gobernar. Pero no es así, porque vemos que hay una impunidad impresionante. Estoy trayendo a colación algo que está todos los días en los medios. Pero los jueces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con estas reformas energética, eléctrica, ya todo muy bien, y que ahora se apunta hacia una consulta popular, que tú me corregirás si lo que voy a decir es o no adecuado, porque una cosa es tener el número de firmas para que las personas opinen que debe someterse la reforma energética, por ejemplo, a nuevas etapas, nuevas leyes, y no que la consulta popular diga queremos que pase esto. La consulta popular es nada más para ver si el proceso legislativo o si lo que se ha hecho debe o no revocarse o revisarse. ¿Es así o es de otra manera? Bueno, sí, y si es así, ahora han ido cambiando estas formas de participación ciudadana que se les llama, pero también hay que reconocer que de alguna forma las personas estamos representados en esos órganos legislativos, ¿no? Entonces, la idea, solo quisiera complementar un poco lo del gobierno de los jueces, porque se me dio una idea ahí, es que el punto que usted señala, en el ámbito del derecho constitucional y del derecho y la justicia constitucional, es un tema, es un punto neurálgico. Por eso, pero fíjate, Jorge, vamos a pensar un poco en la fantasía. La Corte tiene que resolver si se satisfacen los requisitos de forma para que haya consulta popular. O sea, ese es lo primero. ¿Qué están haciendo los jueces de la Corte? Están gobernando. Bueno, yo diría lo siguiente, los jueces, por supuesto, es que lo que usted dijo del gobierno de los jueces, en verdad, en el ámbito constitucional, eso es una frase que causa polémica, etcétera, y se vuelve a recurrir al tema, y yo creo que hay lo siguiente, por supuesto, yo creo que los jueces y el más alto tribunal contribuyen y participan del gobierno en sentido lato, pero también contribuyen a la gobernanza, ¿sí?, que es distinto a la gobernabilidad. A ver, vamos a hacer una pausa, porque yo casi, parafraseando lo que dices, me quedo, y con la distinguida teleaudiencia, con esta idea para ir a la pausa. La Corte, Suprema Corte de México, con sus resoluciones, sus jurisprudencias, sus tesis aisladas, sus contradicciones, está gobernando el país. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Bueno, pues llegamos a esta tercera parte del programa. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el privilegio de que esté con nosotros en esta segunda parte el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, que es nuestro director, presidente, el defensor de los derechos universitarios de la máxima casa de estudios de México. Hemos tocado diversos temas sobre una base fundamental, los límites de los derechos humanos fundamentales, constitucionales y familiares. En esta última parte del programa casi siempre hacemos recomendaciones, sugerimos, como ya antes lo hizo el doctor Carmona en el anterior programa, pero ahora, antes de irnos a esas recomendaciones, yo lo voy a seguir presionando para que un constitucionalista como él, un jurista como él, un maestro, nos dé una opinión respecto a esto que de alguna manera es interesante, cuando menos reflexionar. Esta expresión del gobierno de los jueces, y que en materia constitucional es fundamental. ¿Qué hicieron? Mutatis mutandis. Los jueces en materia electoral en el año 2006 o en el 2012 dieron resoluciones que fueron normas de gobierno y dijeron: estos son los que van a gobernar. Bueno, pero fue a través del ejercicio de una atribución constitucional, ¿no? Los jueces, por supuesto, con sus determinaciones, con sus decisiones, sobre todo la Suprema Corte, tiene la última palabra en el ámbito interno por ser el intérprete máximo de la Constitución. Pero así lo han dicho y así se reconoce. La propia Suprema Corte reconoce que también está vinculada por la Constitución, ¿no? Entonces es un garante de ese texto constitucional, y en ese sentido sus decisiones son de lo más importante, por supuesto, sobre todo porque ahora puede dejar sin efecto los actos de la administración o incluso algunas normas, lo cual era en otros momentos de la historia impensable. Usted, que es experto en materia de derecho civil y que conoce muy bien la escuela del exégesis, etcétera, en ese entonces el que un juez se atreviera no era a cuestionar la norma, pues era casi la hoguera, ¿no? Yo creo que perdía el trabajo. Pero por lo menos. Pero hoy no es así. Hoy no es así. Han ido avanzando las ideas y ahora como parte del sistema democrático de pesos y contrapesos, se ha determinado que los jueces son la figura en quien se puede confiar la garantía de los derechos, la garantía del cumplimiento de la Constitución. Cómo han cambiado de 180 grados las cosas, ¿no? O sea, un juez actual no se reconocería con un juez de Francia del siglo XIX, porque era una concepción completamente distinta. Pero ahora, por eso decía yo, el siglo de los jueces, en términos de que muchas de las cosas las deciden ellos y tienen la última palabra, la interpretación última y definitiva, pero sin llegar al extremo, se lo comentaba así porque es parte de la teoría, sin llegar al extremo de un gobierno, vamos a ponerlo así, absoluto de los jueces. Contribuyen, coadyuvan, son parte de, pero también con el respeto a la propia Constitución. Yo creo que es lo que impera en la actualidad, pero las decisiones son trascendentes, ni duda cabe, ¿no? Pero a ver, para no complicarnos, sobre todo para la distinguida de la audiencia, aquí hay un punto fino muy importante. La vida de los mexicanos se rige principalmente por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los tres poderes y mantienen el equilibrio. En el momento que se rompe el equilibrio, y no es frase de los medios, ni de moda, ni de nada, el remedio lo pone la Suprema Corte. Ahí está la Constitución, pero la Corte es el vigilante.
La Corte es quien cuida que no haya excesos. Hay casos muy importantes como aquel que finalmente fue muy sonado, pero que jurídicamente era correcto, el de Florence Cassés, en cuanto a que la Corte no juzgó si era o no inocente, sino no se siguió el debido proceso y por eso había que dejarla. Entonces, en esa tesitura, yo insisto en esta tesis, la Suprema Corte, vamos a suponer que el presidente emite X decretos o la propia Cámara de Diputados o senadores que violan la Constitución. ¿Quién garantiza? La Corte. Por eso es el máximo órgano de control jurisdiccional. Y entonces, en eso es donde yo, sin metáforas, digo, están gobernando los jueces. No, que tú lo matizas, sí. Entiendo, tú eres experto en la materia, yo soy atrevido y digo así, pero como jurista me inquieta que esa división sea efectiva y que sigamos caminando hacia una democracia económica, social, jurídica más plena, ¿no? Que no se agote en emitir un voto, sino en todo lo que el proceso democrático trae consigo, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto, a la Corte le toca ser el garante último y definitivo del texto constitucional. Hay otros instrumentos, procedimientos de garantía constitucional, pero este es el más importante. Y en este sentido, en efecto, de lo que se busca es, la Corte finalmente es quienes determinan hasta dónde los equilibrios, pero con base pues en el texto constitucional, ¿no? Esa es la labor para la cual ahí está la esencia de lo que estábamos señalando desde el otro programa, los límites en ese ejercicio de los derechos humanos constitucionales. Esos poderes ya hicieron de tal o cual forma, la Corte viene y dice, esto está mal. Y es precisamente la función para la cual está llamada a llevar a cabo de acuerdo con la Constitución. Hay países, por ejemplo, en donde han tomado la decisión de generar, aparte de los 3 poderes tradicionales, un tribunal constitucional. Nosotros tenemos nuestro propio tribunal constitucional. Que es el órgano de control. Que es el órgano de control último y definitivo, ¿no? Eso alguien lo tiene que hacer, pero qué mejor, eso sí, que sean órganos jurisdiccionales, ¿no? Jueces imparciales, objetivos, expertos en derecho, quienes tomen esas determinaciones, órganos colegiados, en este caso la Corte con 11 integrantes, que garantiza la reflexión, el debate, no una sola visión, y por eso son ahora pues órganos de la mayor importancia y trascendencia, ¿no? Mira, vamos a dejar pendiente, falta no mucho tiempo para que se dé una realidad, para retomar en su momento esta tribuna, porque veremos si se satisfacen los requisitos de la consulta popular para que nuevamente la Suprema Corte gobierne y diga, sí hay que cambiar todo el proceso legislativo de las reformas energéticas sobre todo, o si la Corte gobernando dice, todo estuvo correcto. Sí, yo creo que a la Corte le va a tocar decir, señalar qué señala el derecho, nuestro derecho, no solo una normatividad, nuestro derecho, qué señala la Constitución, y en ese sentido va a ser una decisión, como muchas que ha emitido, histórica, ¿no? Para determinar si en efecto de nuestro sistema jurídico se deriva o no esa regla, o a quién le toca hacer qué en su momento. Entonces la Corte pone los puntos de equilibrio, pone los límites, y en este caso pues nos traerá certeza en un tema que también es acuciante, ¿no? En este supuesto hablamos del derecho constitucional, del derecho electoral, pero lo mismo ocurre con cualquier derecho familiar. Lo que la Corte permanentemente está resolviendo es eso,
cuestiones de guarda, custodia, patria potestad, alimentos, etcétera. Recientemente en la revista número 2 de Pater Familias, que tenemos el privilegio de que nos haya escrito un artículo el ministro José Ramón Cosío y otro la ministra Olga Sánchez Cordero, en el que fallaste que ibas a traer tu artículo, pero lo vamos a poner al número 3, y también María José, tu esposa, que nos iba a dar esta referencia, pero no se los voy a perdonar para el número 3. Pero en el artículo precisamente el ministro José Ramón Cosío es tan interesante diciendo el derecho familiar, que habla si es realidad que por la presunción de la presunción el cónyuge o la cónyuge tienen derecho a alimentos por el hecho de ser cónyuges, sin demostrar el estado de necesidad, que sería la ratio iuris, de que yo estoy reclamando una pensión alimenticia para un niño de 6 meses, porque el papá gana 300,000 pesos al mes y quiero que me den 100,000, pues no puedo justificar un estado de necesidad para que le den 300 y un niño de 6 meses requiere a lo mejor 10,000 pesos al mes. Entonces, la presunción de la presunción, lo dejo solo como una inquietud, y que ahí está en la revista Pater Familias, que se puede consultar en la facultad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y estamos haciendo un trámite actualmente para lograr que la revista esté en todos los medios digitales, para que el que le interese a nivel nacional o internacional pueda bajarla completa o los artículos que le interesen. Así que, bueno, pues realmente llegamos al final de un programa muy importante. Nos hemos salido un poco de la tradición de hablar específicamente del matrimonio, del divorcio, de cuestiones de derecho familiar, pero estas constitucionales son fundamentales, y así como hemos dicho del gobierno de los jueces, de lo de la Corte, sería interesante escuchar tu opinión respecto a esta cuestión que no hemos resuelto, si las prioridades en el ejercicio de los derechos humanos familiares fundamentales tienen que ver con quién es el titular del derecho. Pues a propósito de, la verdad a mí sí ya se me antoja leer la revista y el artículo que señala el ministro José Ramón Cosío, porque en efecto es una problemática de todo el país. Sí, el solo hecho en efecto de estar casado ya da derecho a esas cuestiones ipso facto, ¿no? Se hace surgir la presunción. Sí, claro. Sí, pero ese es un problema que debe ser analizado a través precisamente de estas cuestiones. Y usted hizo referencia a una frase que creo que es muy apropiada en este caso, que a ellos les toca decir el derecho, no crearlo, decirlo. Así es. Y esa es la gran diferencia. Bueno, la creación ahí está con el Poder Legislativo. Así. Y bueno, tú sabes que recientemente hubo incluso una propuesta que ya el Tribunal del DF la logró. Yo no estoy muy satisfecho con que haya sido así, pero ya tiene la facultad de iniciar leyes, ¿sabías? El Poder Judicial del Distrito Federal. Y en su momento, no sé si fue con este presidente o el anterior, se intentó que en determinadas materias se le diera facultad de iniciar leyes a la Corte. Bueno, de alguna forma, el establecer reglas más que legislar, porque casi siempre cuando se da esa oportunidad es muy acotado, ámbitos exclusivos de la organización, el funcionamiento judicial. La administración, por ejemplo, de la Corte, claro. Así es, está muy acotado, pero nuestra Corte hace algo similar a través de los acuerdos generales del Pleno, que finalmente son reglas para un mejor funcionamiento de la impartición de justicia. Bueno, pues yo te pediría, ante toda esta proliferación de conceptos, de razonamientos, de sugerencias, que bueno, nos vamos a despedir de la distinguida teleaudiencia, pero ellos querrán escuchar tu mensaje, tus consejos, tus sugerencias,
respecto a una mejor convivencia familiar, el respeto a estos derechos, uno siempre con las posibilidades de más experiencia de la pedagogía del derecho. ¿Qué les podemos sugerir a quienes, por ejemplo, no poseen la ciencia del derecho en esos temas tan complejos? Bueno, yo diría en principio pueden empezar con una labor muy sencilla. Leer los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Y ahí se van a dar cuenta de todo el ámbito de derechos y de libertades y también de deberes, no solo propios, sino de las autoridades, en esto que son los derechos y libertades básicas de todas y todas las personas en México. Empezar por leer la Constitución, estar al tanto. Ahora la Suprema Corte con este y con otros programas pues va generando una cultura jurídica, una cultura de los derechos, y que pues sigan pues esfuerzos como el que usted lleva ya años haciendo con este programa, ¿no? Me parece que es una muy buena forma de divulgar y de generar cultura jurídica a todos los niveles. Gracias, Jorge, por tu presencia, por tu tiempo, y a ustedes saben que porque nos dejan entrar a su hogar, este programa es una realidad. Escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Déjenos saber a quién quiere escuchar, a quién quiere ver en estos programas, qué temas le gustaría que tratáramos vinculados con el derecho familiar, con constitucional, penal. Hemos traído distinguidos juristas a esta tribuna que siempre con la mejor vocación e intención dan lo mejor de ellos para ustedes. También recuerde que nos puede sintonizar en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales de televisión, en el teléfono 56 39 22 35. Ustedes pueden llamar normalmente del lunes, martes o jueves y viernes de las 10 a las 14 horas. Siempre hay una persona que puede tomar su inquietud, su pregunta, o el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, escribirnos y dejarnos saber. Con mucho gusto le contestamos, con mucho gusto. A veces nos tardamos, pero siempre los tengo presentes en mi corazón, los tengo presentes en mi sentimiento, porque me emociona siempre cuando ustedes me mandan esos correos y someten a mi reflexión, a mi consideración, problemas muy personales, graves, que yo con mucho gusto les doy las respuestas con lo mejor que se puede, y sobre todo sin herir las susceptibilidades de sus abogados, de sus consejeros jurídicos, porque ustedes siempre van a tener de parte del programa Derecho Familiar, de la Suprema Corte, de esta ventana tan importante, algo fundamental: la verdad jurídica, para que usted tenga la ubicación, porque normalmente la imaginación es más grande que el conocimiento, y usted puede pensar que su problema no tiene solución o que está ahogándose en un vaso de agua. Nosotros, de acuerdo con la ley, incluso con lo que dice la propia Corte, a veces damos respuestas que involucran derecho civil, familiar, penal, constitucional, fiscal. Lo hacemos con mucho gusto, y ustedes saben que lo que no conozco voy y lo estudio y trato de darles la mejor respuesta. Por hoy, muchas gracias, y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.